La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Tenemos hoy una personalidad interesante porque él viene del sector privado, del turismo, pero que en este gobierno ha ocupado diferentes posiciones. Fue ministro de la presidencia, actualmente es ministro de Energía y Minas. Joel Santos. Bienvenido, Joel. Muy buenos días, un placer estar de nuevo en este programa y siempre pues contento de conversar sobre los temas de interés. Y hay muchos temas de interés, tanto en el área de minas como energía. Así es. Simultáneamente, la semana pasada, el miércoles, yo tuve al director ejecutivo de la Cámara de Minera y Petrolera de la República Dominicana, que habló extensamente sobre todos los casos que hay pendientes y que también llamó la atención de que la ley minera tiene como 50 años. Pero ese mismo día, el ministro de Medio Ambiente estaba en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio y trató también muchísimos temas, pero habló que el Estado tiene que plantearse una política minera ya definida, o vamos a explotar o no nuestros recursos mineros, o sencillamente vamos a dejarlo ahí, enterrado ahí, miles de millones de dólares. ¿Cuál es la posición que tiene el ministro de Energía con el tema de la explotación de nuestros recursos mineros? Bueno, la verdad es que yo voy a comenzar con un concepto bien general. Yo, si no creyera en un tema específico, pues nunca hubiese aceptado ser ministro de esa cartera. Es decir, claramente yo creo en la potencialidad de la minería en la República Dominicana. Porque de otra manera hubiese dicho, miren, la verdad que yo no creo en eso, yo entiendo que eso no, y yo no voy a irme a un ministerio para impulsar algo en lo que yo no creo. Entonces la realidad es que lo primero que hay que comenzar diciendo es que sí, yo creo en el concepto de desarrollar una minería sostenible, una minería que colabore de manera importante como lo hace con la economía dominicana, porque la verdad que hay algo que la gente no analiza y es que la minería, principalmente el tema del oro, que es nuestro principal producto de exportación desde el punto de vista minero, pues tiene un efecto contracíclico en la economía dominicana. ¿Qué quiere decir contracíclico? Que una economía abierta como la nuestra, que depende pues obviamente del mercado exterior, cuando el mercado exterior sufre, pues obviamente nosotros también sufrimos como economía. O cuando tenemos algún tipo de una situación complicada como la pandemia, para poner otro ejemplo. Pero ¿qué sucede con el mercado minero o principalmente el oro? El oro sube de precio y al subir el oro de precio, pues entonces mejora la calidad de las exportaciones de minería en el caso dominicano, ayudando a coadyuvar esa situación económica que viene dada por el choque externo. Y eso es una herramienta estratégica sumamente importante para la economía dominicana. Pongo un ejemplo, durante la pandemia, cuando cerró el grueso de la actividad económica, pues los precios del oro subieron y claramente, pues obviamente ayudó a que la economía dominicana se sostuviera. El programa FASE fue financiado, sí es verdad que parcialmente con financiamiento, pero también fue financiado por esos recursos mineros que se recibieron por concepto de impuestos. Eso fue muy importante para sostener la economía en esos momentos difíciles. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros como gobierno, de hecho, estamos trabajando de una manera ardua en la definición de esa política minera. Una política, como dije, que continúe impulsando la minería, continúe colaborando cada vez más con el desarrollo económico de la República Dominicana, pero que también pueda ser o vaya en armonía con el medio ambiente y busque la manera, que es un elemento importante también, de fortalecer las comunidades aledañas a la zona minera. ¿Por qué? Porque usted tiene que de alguna manera vertir recursos en esas comunidades para que verdaderamente puedan sentir de primera mano el desarrollo de esa actividad. El gobierno lo ha hecho en otras áreas y obviamente en minería también deberá seguirlo fortaleciendo. Lo está haciendo ahora en el proyecto turístico de Pedernales, lo ha hecho en Montecristi con todo el desarrollo, de hecho, energético e industrial que está
sufriendo de manera positiva esa zona del país, y obviamente también deberá abocarse a lo mismo en las comunidades mineras. Al final de cuentas, también hay que poner al día, y nosotros estamos trabajando para en los próximos 60 días poder depositar ese nuevo proyecto de ley minera. Es una buena primicia. Sí, que modifique y adecúe nuestra legislación a la situación actual. Pero él sacaba a colación el tema de la Gold Quest en San Juan de la Maguana. Ellos aspiran a hacer una mina bajo tierra, que es el primer caso. Sin embargo, la oposición de la comunidad ha sido tan fuerte que ni siquiera el estudio de impacto ambiental se ha podido realizar. Sí, la posición del gobierno desde ese punto de vista es que estos proyectos lo definan, o su factibilidad sea inicialmente definida precisamente por ese estudio ambiental. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en que se realicen esos estudios ambientales que permitan definir la viabilidad o no de estos proyectos. Pero por ejemplo, en el caso de la Barrigol, que ya hay un estudio ambiental que permite la presa de cobre, que va a garantizar 25 años más de explotación. Sin embargo, hay una oposición y mítines y cosas. Sí, ahí vamos a decir que la principal diferencia ha tenido más que ver con el proceso de reasentamiento, donde hay algunas diferencias en lo referente a cómo debe realizarse ese reasentamiento, los precios de los productos, porque es un proceso completamente, vamos a decirle, equilibrado, donde no es solamente el reasentamiento implica vivienda, sino que también implica la compra de esos productos que ellos tienen hoy día, de esas siembras que tienen esas personas hoy día. Hay que trabajar con el medio de vida de esas personas hacia el futuro, y obviamente todo eso pues ha generado algunas diferencias que a través de la comisión en la cual estamos involucrados, pues todas las partes, pues estamos buscando solucionar esta situación. Ahí está mediando la Iglesia Católica, está mediando también la Defensoría del Pueblo, y obviamente nosotros como ministerio estamos dando todo el apoyo para que se encuentre una solución. Sí debo decir sobre ese punto de manera concreta que han habido importantes avances, pero claramente es un tema, vamos a decir, que genera intereses de diferentes sectores, y esos sectores pues obviamente también se involucran tratando de, en algunos casos, hasta politizar una situación. Eso es parte del proceso que pues, afortunadamente en esa mina ha involucrado muchos gobiernos, porque no surge en este gobierno. No, claro que no. El primer contrato creo que fue con Hipólito Mejía, después Leonel Fernández, después lo modificó Danilo Medina. Todos los gobiernos de una forma u otra pues han tenido que lidiar con ese caso, y reconociendo la importancia que tiene para la República Dominicana, porque hay personas sí que dicen no queremos minería, pero al mismo tiempo también están solicitando una serie de recursos que uno se tiene que preguntar de dónde saldrían. De dónde saldrían. Pero también yo obviamente también tengo que decir respetar las diferencias de criterios, para eso somos una democracia, y respetar también que hay personas que tengan su preocupación por el medio ambiente, pero lo que yo siempre digo es que las discusiones deben realizarse en un ambiente científico. Si nosotros lo hiciéramos, y eso aplica a muchas actividades y muchos temas del país, si las discusiones las mantenemos en el aspecto científico, vamos a decir, vamos a analizar cuál es tu preocupación. Tu preocupación es esta. Bueno, pues vamos a encontrar una solución a esta preocupación y vamos a ponernos de acuerdo. Si se hiciera de esa manera, pues nos evitáramos muchas diferencias, pero eso suena muy bonito, pero sabemos que estamos en un ambiente también politizado y de diferentes ideas, y se juntan, como dicen, manso con cimarrones, y cuando usted viene a ver, esa es la realidad con eso que tenemos que manejarnos. Y yo lo comprendo, y obviamente tenemos que buscar soluciones dentro de ese ámbito.
Tú hablabas en el otro segmento del desarrollo turístico de Pedernales. Es impresionante, uno ve ese muelle llegando turistas. Eso era impensable hace par de años y se están desarrollando los proyectos. Pero resulta que Pedernales tiene la bendición de las tierras raras, que si son explotables, Pedernales va a ser, qué sé yo, un Santiago de los Caballeros, un Bávaro, algo por el estilo. ¿Qué viene ahora con el tema de las tierras raras? Y después de las declaraciones del secretario de Estado, ya se hizo un estudio por parte del Ejército de los Estados Unidos, pero ¿qué viene? ¿Qué pasos vienen en relación a las tierras raras? Sí, solamente a manera de, y algo que mencionaste interesante, ese proyecto turístico de Cabo Rojo, por ejemplo, es un ejemplo. Había gente que se oponía a ese tema. Si uno se lleva solo de esos temas, no se hace nada en el país. Pero yo creo que, no creo. Aquí se opusieron a la 27 de febrero. Sí. Entonces, la realidad es que... tú no habías nacido al puente de la bicicleta. Los yoleros, los que tenían yola, decían que iban a perder su trabajo por el puente de la bicicleta. Siempre habrá oposición a todo lo que se quiera hacer en el país. Eso es una realidad. Entonces, sobre el tema de las tierras raras, claramente, eso es una gran oportunidad para la República Dominicana. Se ha venido trabajando desde el principio de este gobierno en avanzar en la exploración de esos metales aquí, o de esos elementos aquí en la República Dominicana. Obviamente es un tema relativamente nuevo porque su uso realmente ha sido definido en los últimos años en la medida que la tecnología pues ha ido avanzando. La verdad es que ahora mismo hemos estado realizando todos los sondeos del lugar, todas las exploraciones del lugar, se han colocado inclusive las calicatas para realizar todo tipo de perforaciones y hemos avanzado en el último año lo que regularmente en estos procedimientos se toma más de 3 años, al grado de que ya estamos haciendo lo que se reconoce como exploraciones avanzadas, que están reflejadas pues en esas mediciones y esos análisis. La idea es nosotros poder determinar recursos a mediados de este año, es decir, poder con claridad saber qué cantidad de elementos tenemos. Ahora bien, lo que hoy día se tiene basado en esos sondeos y en esas exploraciones que hemos realizado son estimaciones inferidas, ya basado en esos análisis que se han realizado, y ya podemos tener idea de la cantidad de valores brutos que se tienen de estos elementos. Por supuesto, luego de determinar los recursos, ya hacia el 2026, entre mediados de este año y el 2026, podremos seguir avanzando en lo que es la minerología, que es tomar ese material bruto que se tiene y poder comenzar a distinguir las cantidades, porque las tierras raras son 17 elementos. Entonces, se podrá determinar en qué cantidades tienes de los diferentes elementos y entonces te podrás acercar a un valor neto. Ha habido muchas personas que han comparado valores o reservas probadas China con nuestros valores brutos, pero se están comparando peras con manzanas. Nosotros estamos hablando de valores brutos. Ya estamos hablando de reservas probadas y concentradas, es decir, ya una determinación neta de los elementos de tierras raras que se tienen. Nosotros no hemos llegado a ese punto. Entonces, la mineralogía es lo que te va a permitir determinar ese tema, y su viabilidad también te la va a poder dar esos estudios de factibilidad, de primero prefactibilidad y luego de factibilidad, que te irán indicando no solo el valor económico de esos recursos que ya los convertirías en reservas, sino también toma en cuenta otros elementos que van dentro de la viabilidad, desde el punto comenzando con la viabilidad ambiental, es decir, todo el análisis medioambiental que hay que realizar,
el valor económico te lo determina, para poner un ejemplo, para que las personas me entiendan, si esos terrenos están ocupados por personas, volvemos al caso, porque ya habría un costo económico de reasentamiento o no, la calidad y la cantidad de tierra, todos esos elementos entran dentro de ese estudio de factibilidad que te permite entonces determinar, bueno, esta reserva aprobada que yo tengo con estas cantidades y estos costos de extracción, porque también hay que determinar a qué materiales, a qué minerales están adheridos esas tierras raras y qué tan fácil es su extracción. Todo eso entonces te dice si es viable o no es viable. Pero estamos en el camino. Estamos en el camino, vamos a un proceso acelerado y sin lugar a dudas, nosotros entendemos que hacia mediados del 2026 nosotros pudiéramos estar hablando de ya de reservas certificadas, lo cual obviamente entonces nos coloca en otro tipo de conversación y ya podemos decir, bueno señores, esto es explotable, hay que hacer una planta o se va a procesar y todos estos temas pues ya estarían en que indudablemente será en sociedad con empresas norteamericanas. Bueno, la realidad es que hasta ahora nosotros hemos tenido, y debo hacer la aclaración, el gobierno dominicano lo que ha hecho ha sido contratar al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos por sus conocimientos científicos en la materia, que no solamente lo han colaborado y han asesorado aquí en República Dominicana, lo han hecho en otros países. Hasta el momento, no quiere decir que las tierras raras no tengan importancia geopolítica, porque claro que la tienen. Por algo el secretario de Estado lo mencionó. Es correcto, pero lo que yo debo decir es que hasta ahora toda la iniciativa ha venido desde el gobierno dominicano. De nuevo, su importancia geopolítica la tendrá, pero ya comienza la teoría de conspiraciones, de que el cuerpo de ingenieros, la gente se imagina que son unos soldados que llegan. Eso no es el caso, son científicos que trabajan, técnicos alrededor del mundo, que bueno que lo hemos podido contratar, y quiero subrayar, es que lo hemos contratado, para que de esa manera pues puedan ayudarnos en ese sentido. También hay que apuntalar dos elementos desde el punto de vista medioambiental, aunque también todavía estamos temprano en el proceso, y es que también se habla de si es compatible el desarrollo minero con el desarrollo turístico, en este caso de Pedernales, Cabo Rojo. Lo que yo también quiero acotar es que la distancia no es tan corta como muchas personas pueden pensar. Estamos hablando de 30 a 40 kilómetros. Eso quiere decir que es más lejos que de aquí a Boca Chica. Es decir, la distancia entre el desarrollo turístico y la zona que supuestamente está la reserva de Ávila, la reserva minera de Ávila, que es donde inicialmente están estos yacimientos. También, desde el punto de vista medioambiental, es importante hacer la observación de que la reserva minera de Ávila, que está, valga la redundancia, reservada para estos fines, no está en ningún parque nacional, que también eso es algo que se ha preguntado y se ha hecho observación. Y lo otro también, para ver el impacto ambiental, sí hay que pasar por el proceso de mineralogía, pero de manera inicial también hay que explicar que en el caso de la República Dominicana, a diferencia de otros países, estamos hablando de que nuestras tierras raras están adheridas o están más conectadas con minerales secundarios. Ya la naturaleza se ha encargado de destruir todo lo que es esos minerales primarios, por lo tanto su extracción deberá ser mucho más sencilla y mucho más amigable claramente al medio ambiente, más decir que también que la tecnología ha avanzado de manera importante. Por supuesto, estos son comentarios, primarios, es decir, iniciales. Hay que completar los procesos
que son muy rigurosos. Aquí no es que estamos inventando, como dicen, o que estamos tomando atajos, porque la verdad que no es posible. Se requieren de todos estos procesos rigurosos para poder tener reservas certificadas por los organismos internacionales. Es decir, usted tiene que cumplir con unos estándares, con unos requisitos que te permita decir, bueno, República Dominicana tiene reservas certificadas. Y eso es lo que, para usar un término financiero, lo que eventualmente será bancable para el país. Perfectamente. Hemos conversado con el ministro de Minas. Vamos a conversar en el otro segmento con el ministro de Energía. Volvemos en unos minutos con el licenciado Joel Santos. Continuamos con el licenciado Joel Santos, ministro de Energía y de Minas, y creo que fuimos bastante amplios en el tema de las minas. Y ahora vamos al tema de energía, un tema que desde que yo nací yo lo estoy escuchando. Es que hace décadas que tenemos apagones por una chichigua, apagones porque no había planta, después apagones financieros, y todavía la semana pasada Celso Marrancini, que yo creo que está haciendo un gran esfuerzo, Así. Dijo que ya se iban a suspender los apagones programados porque afectan al que paga. ¿Cómo marcha eso? ¿Cuáles son las expectativas, Joel? Porque se decía que no se compraron suficientes contadores, transformadores, pero ya eso está en vía de solución. Ya se están cambiando los transformadores y hay contadores. Sí, la verdad es que yo estoy positivo en ese sentido. Claramente son procesos. Lo primero, y yo creo que tú describiste perfectamente gran parte de la situación, es que lo primero que hay que comenzar diciendo es que hay suficiente oferta de energía para atender la demanda. Y esta situación solamente se irá mejorando. ¿Qué quiere decir eso? Que además de que tenemos oferta para cubrir la demanda, tenemos en el futuro desarrollos importantes que incrementarán todavía más la disponibilidad de energía. Simplemente para mencionar, en los próximos, para que las personas tengan una idea, la capacidad instalada del sistema eléctrico dominicano se acerca a los 6.000 megavatios de potencia. Hoy día, en desarrollo, que se irán inaugurando en los próximos 4 años, dependiendo en la medida que vayan terminándose los proyectos, pues hay 2.179 megavatios de energía base. ¿A qué me refiero con energía base? Plantas de centrales térmicas. Normalmente, en el caso dominicano, todos estos proyectos están asociados más al gas. Y la mayoría es Manzanillo, ¿no? Sí, hay diferentes proyectos. Por ejemplo, este año se van a inaugurar 3. Se va a inaugurar el proyecto de CIBA, que es el cierre de ciclo, que se lo convertiría en ciclo combinado con turbinas de gas, que son 68 megavatios adicionales. El proyecto de Energas 4, que son 130 megavatios, también se va a estar inaugurando entre los meses de julio y agosto. Y ese es gas natural. Eso es gas natural en San Pedro de Macorís. Y tenemos también el proyecto de Energía 2000, que sí es en Manzanillo. Es la primera de las plantas en Manzanillo con 414 megavatios. Esos 3 proyectos se van a inaugurar en este año 2025. Luego tenemos en el 2027, hay 2 plantas importantes que son en la zona de Boca Chica, el proyecto de San Felipe, que son 2 plantas de gas, una de 450 megavatios, estoy dando un valor estimado, o sea, obviamente eso hay que afinarlo, y otra de 265 megavatios también en la misma zona. Luego entonces, para finales del 2027, probablemente 2028, también se tendrían otras 2 plantas de gas en la zona de Manzanillo, llamados bloque 1 y bloque 2, con 426 megavatios adicionales. Es decir, a nivel de proyectos, nosotros estamos bastante cubiertos con centrales térmicas, pero más allá también hay que mencionar las energías renovables, que han sido, para usar un término coloquial, han sido un boom en el país.
Cuando el gobierno del presidente Luis Abinader se inauguró en el agosto del 2020, aquí había en energías renovables 555 megavatios. Esos 500 megavatios se convirtieron a diciembre del 2024 en 1.368 megavatios. Es decir, más que se duplicó la capacidad instalada de energías renovables, y hoy día se tienen ya más de 20 proyectos en desarrollo, además de los proyectos que están pendientes de iniciar, que tienen permisología, vamos a decir, aprobada, o permisología, vamos a decir, temporal, que se le ha otorgado. Pero proyectos que están en desarrollo ya son más de 1.000 megavatios de capacidad instalada, además de otros 2.000 que están en proceso de permisología. Estamos entonces hablando de que con seguridad la cantidad de energía renovable hacia el 2028 más que se va a duplicar. De hecho, debo hacer mención de un hito importante que sucedió, y voy a ser exacto, el sábado 8 de febrero a la 1:38 de la tarde. ¿Cuál fue ese hecho histórico que refleja un poco en la dirección que vamos? Por primera vez en la historia de República Dominicana, la potencia de las renovables superó el 50%, es decir, superó todas las energías, toda la disponibilidad de fuentes de energía adicionales, incluyendo las centrales térmicas, al tener 1.222.75 megavatios en ese momento, lo cual es un hecho histórico, de que es verdad que es un tema puntual, sí, pero ya tenemos la capacidad de que las energías renovables en puntos específicos del día genere más que las energías térmicas. El problema pendiente es el tema de las pérdidas. Sí, entonces referente bueno, continuando con esa línea de ideas, ¿cuáles son los retos? ¿Qué debe seguir haciendo el gobierno ante ese incremento importante de la oferta energética? Seguir fortaleciendo las líneas de transmisión, principalmente entre 145 kVA y 138, lo cual deberá fortalecer lo que es lo que yo llamo las arterias o las venas del sistema, y entonces seguir mejorando el sistema de distribución. ¿Cómo seguir mejorando el sistema de distribución? Seguir invirtiendo en la mejora de las redes, que es lo que el Celso Marrancini tanto ha insistido y que está trabajando arduamente en ese sentido. Seguir instalando los transformadores de energía, los transformadores de potencia, los medidores inteligentes, es decir, utilizar la tecnología para que las mediciones que incluyen los cortes sean de manera automática, y en esa línea de dirección, sin lugar a dudas también, combatir el fraude, que es uno de los flagelos culturales, es el término que yo utilizo, los flagelos culturales que nosotros tenemos como país. Son procesos, pero entiendo que la población irá viendo de manera importante mejoras en el sistema, porque en estos momentos lo que pasa es que los principios son duros, señores. La gente tiene que entender que para que las cosas mejoren tienen que sentirse momentos difíciles, pero la realidad es que el sistema va camino a grandes mejorías. Yo no voy a cometer el error de otros que dijeron que en 30 días y en 60 días resolvían el problema eléctrico. Yo no voy a caer en eso, pero sin lugar a dudas puedo decir que la población irá viendo mejoras importantes en ese sentido. Ojalá en el 28 disminuyen 10 puntos las pérdidas. Bueno, el objetivo es precisamente ese, es seguir mejorando las pérdidas de manera tal de que puedan caer más de 10 puntos. Esa es la realidad. Con los significativos ahorros que eso implica para el país, y claramente es verdad, para poder dedicarlos a inversiones de capital,
tanto inversiones de capital en el mismo sector eléctrico como las inversiones de capital que el país necesita desde el punto de vista de infraestructura. Sí, porque el subsidio representa la tercera parte del déficit fiscal. Eso es correcto, siempre lo he dicho, no se puede hablar de déficit fiscal sin incluir, pues lamentablemente, el déficit eléctrico, y por eso el gobierno pues, está tomando medidas de importancia, siempre buscando y en parte las últimas decisiones han ido en esa dirección. Es verdad que uno tiene que reconocer que uno no puede tratar de afectar permanentemente a las personas que están cumpliendo con sus obligaciones desde el punto de vista de pagar la energía. Eso ha estado siempre presente en nosotros y obviamente, como dije, las últimas decisiones están orientadas en ese sentido. Joel Santos, te agradezco muchísimo. Has dado muchísimas premisas y has tratado temas de muchísimo interés para el país. Espero tenerte pronto. Siempre será un placer y un honor. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes, recta final del Telematutino 11.